aquí con Humberto Castillejos, el responsable principal de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, y vamos a tocar los puntos clave que son materia de este recurso de controversia constitucional presentado por el equipo. Son decenas de abogados especializados en distintas materias, y yo veo que hay observaciones para temas tan diversos como el tratamiento en el sistema penitenciario de Ciudad de México, como asuntos de educación, como asuntos de trabajo, trabajadores de la calle o que laboran en la calle. ¿Por qué no vamos uno por uno? Claro, sí. Humberto Castillos. En el primero es en materia de ejecución de sanciones penales y reinserción social. Para no leer, ¿cuál es la objeción? Mira, la objeción es muy sencilla y déjame tratar de, para no ser repetitivo, tratar de empaquetar el argumento. ¿Por qué? Cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 73, corresponde al Congreso de la Unión estas materias, con la reforma política de la Ciudad de México, las materias que no estuvieran reservadas para el Congreso se entienden reservadas para el Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con el 122 constitucional. Antes así no era el sistema de competencias de la Ciudad de México, que esto es el avance de la reforma política de la Ciudad de México. Te explico. Lo que sucede en cualquier estado de la República es, el Congreso tiene estas 30 facultades, ¿no?, con sus incisos, y todo lo demás le corresponde a los congresos locales. Antes de la reforma política de la Ciudad de México, era inverso. El 122 decía, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México tiene estas facultades y todo lo demás está reservado para el Congreso. Esa era la diferencia entre las competencias de la Ciudad de México o del Distrito Federal en aquel entonces y de los estados. Quedaron al revés. Quedaron al revés. Ahora, con la reforma política de la Ciudad de México se dice, en la Ciudad de México le corresponde al Congreso de la Ciudad de México todo lo que no esté reservado al Congreso de la Unión, equiparando las competencias legislativas a los estados. Sin embargo, hay temas muy claros que corresponden al Congreso de la Unión. Te pongo el ejemplo que tú no pones. Ejecución de sanciones penales y reinserción social. ¿Cuál es el problema? Modificamos la Constitución. ¿Para qué? Para que no hubiera 33 legislaciones de ejecución penal, esto es, una por cada entidad federativa y una federal, sino que se creara una ley general de ejecución de sanciones. Y esta ley general que iba a ser aplicada a todo el orden jurídico mexicano, esto es, iba a ser aplicada por las autoridades federales, las estatales y las municipales. Como es una competencia, perdón, no es ley general, es ley nacional, como es una competencia del Congreso, no puede tocar nada la Ciudad de México. El tema más claro, que lo hemos estado mencionando mucho tiempo, es el sistema de justicia penal acusatorio. Sí. Cuando se crea el sistema de justicia penal acusatorio en la reforma de junio de 2008, siguen las competencias para tener un Código Procesal Penal Federal y códigos procesales penales en todos los estados. Como se aplicaba en forma muy distinta y los derechos procesales penales deben ser uniformes en todo el país, el presidente de la República impulsó una reforma en la Constitución para crear un solo Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces, en 2014 se emitió el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando previamente se modificó la Constitución para decir que era una facultad exclusiva del Congreso de la Unión el emitir este Código Nacional. Ahora ya no hay códigos procesales penales locales. Entonces, Ciudad de México no puede legislar en esa materia. Legislar en materia de sanciones penales ni de inserción social. Ni de procesal penal. Es un tema ni de prisión preventiva, ni de acción penal de particulares, ni todos los principios. Quisieron repetir los principios del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
los principios del sistema acusatorio en la Constitución de la Ciudad de México. Pero eso no es facultad de ninguna asamblea constituyente, no tenían que hacerlo. Tenía que, en todo caso, que decir, en materia penal vamos a seguir lo que dice la nacional. Y no tenían que hacerlo. Los derechos humanos en materia penal están en el artículo 20 de la Constitución. ¿Y cómo se lleva a cabo en materia procesal penal? Pues se lleva a cabo con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, lo que quisieron fue legislar en todas las materias, incluso en materias que no les corresponden. Te pongo un ejemplo. Establecen el uso médico de la cannabis sativa o de la marihuana. Bueno, ya sacamos una reforma a la Ley General de Salud para establecer que sí se puede utilizar la marihuana para fines médicos, como con autorización de la COFEPRIS para la importación de medicinas que tengan X porcentaje de THC, o la autorización para realizar investigación científica y en su caso producción. ¿Qué hace la Constitución de la Ciudad de México? Dice, se garantiza el uso terapéutico y médico de la cannabis sativa o marihuana. ¿Por qué? No le corresponde a ellos. ¿Cómo va a establecer ese derecho si es un derecho regulado en una ley general de salud? Ese son el tipo de inconsistencias es como que si nosotros advertimos. En la Ciudad de México va a haber libertad de expresión. Volverlo a decir. O es como en materia laboral, aquí también vas a ver, enumera derechos laborales que están en el artículo 123 de la Constitución y que están en la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué lo hace la Constitución de la Ciudad de México? Pero uno de los artículos impugnados es el 18, en que la Constitución de Ciudad de México habla de los monumentos, las zonas, los paisajes, las rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos de la capital en función de protegerlos. La Consejería Jurídica dice, estás mal, ¿por qué está mal? El artículo 73, fracción 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que corresponde al Congreso de la Unión legislar sobre monumentos artísticos e históricos. De ahí deviene la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes, que tienen esa función, el proteger los monumentos artísticos, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el proteger los monumentos históricos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y ahí ¿Qué hace una Secretaría de Cultura? O sea, ¿qué hace estableciendo la obligación? Voy a responder esa pregunta. Aquí habla de paisajes y de pues establecimientos de interés paleontológico. ¿Por qué no lo va a poner? Porque eso en la ley respectiva de la Federación, lo paleontológico es parte de los monumentos históricos. Órale. Bueno, también en otros puntos históricos y arqueológicos, sí, porque así se llama. Abarca la parte arqueológica, lo paleontológico. En el artículo 10, apartado B, la Constitución de Ciudad de México dice la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de la Federación que transgrede la competencia del Congreso de la Unión al tratar de regular el trabajo de jornaleros, empleados domésticos, artesanos, etcétera. Y dice aquí, incluyendo el régimen sindical, lo cual conculca lo preceptuado en la Constitución General. Efectivamente. Fue una lucha histórica. En la Constitución del 17 no todo lo laboral era materia federal, que a la postre se convirtió en materia general, porque se aplicaba tanto en el ámbito federal como en el local y se hacía distribución de competencias. Si tú ves la Ley Federal de Trabajo, hay una parte sustantiva de derechos y una parte adjetiva que establece el procedimiento ante las que hoy ya no van a ser juntas de conciliación, arbitraje o la Junta Federal. Con el tiempo, unas décadas después de la Constitución del 17, se reformó la Constitución para establecer que solo debería de legislar en materia sustantiva de derechos de los trabajadores y en materia adjetiva del procedimiento laboral la Federación. En consecuencia, la Constitución de la Ciudad de México no tenía que invadir la esfera competencial del Congreso, que le corresponde legislar todo lo laboral. Te pongo un ejemplo. Se acaba de hacer quizá la reforma de justicia laboral más profunda desde la Constitución del 17, desapareciendo las juntas, pasándolas
al Poder Judicial, tanto federal como de las entidades federativas. Precisamente ahorita estamos trabajando en una iniciativa de ley sobre una nueva ley federal del trabajo. Entonces, la Ciudad de México no podía poner contenidos de materia laboral cuando es un contenido del Congreso de la Unión. A ver, voy a hacer un paréntesis en el desglose de estas objeciones de la Consejería Jurídica, porque el domingo el representante del PAN en la Ciudad de México dijo que había objeciones en este caso por algo presentado por la Procuraduría, que creo que es un recurso de inconstitucionalidad. Ah, no, es controversia constitucional. No, es acción. Es acción de La PGR es inconstitucionalidad. En que dice, ¿y por qué señalan al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, por haber promulgado y publicado la Constitución de Ciudad de México, y no Enrique Peña Nieto, que también está publicada esa Constitución con tantas observaciones en el Diario Oficial de la Federación? Mira, primero te diría, la Corte ha dicho que promulgación es el acto por virtud del cual se ordena la publicación formal y que por tanto se deberían de entender desde el punto de vista constitucional como sinónimos. Promulgar no es que entre en vigor. No, es dar la a orden conocer. de publicar, y publicar es el acto mismo de dar a conocer. ¿Quién promulgó la Constitución de la Ciudad de México? Dice la Constitución de la Ciudad de México: Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed. Entonces, Qué bien, él se comunicó. Entonces, él lo comunicó. Por eso se señala como autoridad responsable. El presidente de la República en ningún momento firmó ningún acto de ¿Y por qué promulgación. está en el Diario Oficial de la Federación? En el Diario Oficial se publicó porque la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos decía: cuando la Asamblea Constituyente expida la Constitución de la Ciudad de México, se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación. ¿Pero el responsable es Peña Nieto? No, el responsable es el director del Diario Oficial de la Federación, que únicamente... Como ven, es un tema que a mí al menos realmente me apasiona, pero yo le pido a Humberto Castillejos a ver si de veras puede argumentar objeciones a otros temas de las presentadas en la controversia constitucional. ¿Permanece aquí, abogado? Claro que sí. Muchas gracias a ustedes.